Una tranquila mañana de domingo en Portland, Oregón. Michael Bennett se agachó junto a un Honda Civic oxidado con su caja de herramientas, explicando con delicadeza el problema del carburador a una mujer visiblemente angustiada con ropa desgastada. Sus manos callosas trabajaban con precisión a pesar del cansancio en sus ojos. Se negó a pagar, aunque sus botas desgastadas y vaqueros descoloridos sugerían que necesitaba cada dólar. La mujer, Elisa, observaba con cautela, agarrando su bolso de diseño, pero desgastado, a juego con su atuendo de tienda de segunda mano. Mientras se alejaba, Michael notó que había olvidado una tarjeta de visita con un membrete prestigioso. Nadie podría haber predicho que este simple acto de bondad cambiaría sus vidas para siempre. Un hombre que perdió a su familia, pero mantuvo su corazón abierto. Una mujer que lo poseía todo, pero sentía que no tenía nada real en un mundo obsesionado con el estatus y la riqueza. Observar hasta el final para presenciar cómo la conexión genuina trasciende las etiquetas, cómo las personas rotas se reencuentran y cómo la bondad regresa de forma inesperada. La primera luz del amanecer se filtraba a través de las finas cortinas mientras Michael Bennett se levantaba de su cama crujiente. El pequeño apartamento de 2 habitaciones en East Portland estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del refrigerador, un sonido que había aprendido a diagnosticar como la necesidad de un nuevo compresor. Pronto se movió con falta de práctica, los movimientos de un hombre que había aprendido a hacerlo todo solo. La encimera de la cocina contenía la compra de una semana cuidadosamente presupuestada, y junto a ella, una lonchera infantil decorada con cohetes y estrellas. Michael untó mantequilla de cacahuete en pan integral, cortó el sándwich en triángulos y metió una nota escrita a mano dentro: «Que tengas un buen día». Liliad quería a papá. Su letra era pulcra, pero claramente masculina. La misma precisión que aplicaba al rellenar las órdenes de reparación en Johnson's Auto, donde trabajaba 6 días a la semana. Las paredes de su modesta casa contaban su historia a través de las obras de arte de Lily, obras maestras con crayones pegadas a la pared. La sala de estar servía también como taller en casa de Michael, con herramientas cuidadosamente organizadas y medio motor pequeño desarmado sobre una lona de plástico. Las facturas estaban ordenadas cuidadosamente en montones sobre la mesa del comedor. Había pagos pendientes y una pila inquietante etiquetada como plan de pago médico a las 6:30. Michael despertó con suavidad a su hija. Lily Bennett tenía los ojos marrones pensativos de su padre y la sonrisa de su madre, un detalle que a veces pillaba a Michael desprevenido cuando reía. «Buenos días, papá», murmuró, ya tomando la ropa que habían elegido la noche anterior. La independencia era algo que Michael había cultivado con esmero desde que Angela los dejó hacía 3 años. El recuerdo aún le hacía un nudo en el estómago. Angela llevaba meses inquieta, quejándose de su vida modesta, de las uñas grasientas de Michael y del olor a aceite de motor que nunca se había ido del todo. El ejecutivo con el que se fue tenía las manos cuidadas, un apartamento de lujo en el centro y promesas de la vida que siempre había deseado. Lo que él no tenía era interés en ser padrastro. La batalla por la custodia había agotado los ahorros de Michael, pero la estabilidad de Lily valía cada centavo y cada noche sin dormir. «Papá, ¿podemos arreglar mi bici este fin de semana?», preguntó Lily mientras tomaban cereales, balanceando las piernas bajo la mesa. «Los engranajes vuelven a hacer ese clic». Michael sonrió agradecido por su interés en cómo funcionaban las cosas. Liliad, el domingo por la tarde, después de ayudar en el estacionamiento del supermercado, ese era su ritual. 3 horas cada domingo por la mañana en el estacionamiento de Fairway Foods, ayudando a los conductores varados con soluciones rápidas. Michael nunca cobraba, aunque algunos insistían en darle algo. Una mujer mayor trajo galletas caseras. Un estudiante universitario ofreció $5 en monedas de 25 centavos que Michael guardó discretamente en su mochila mientras revisaba el aceite. No era caridad en su mente, era comunidad. Después de dejar a Lily en la escuela, Michael condujo su camioneta Chevy de 15 años a Johnson's Auto, donde los olores familiares a aceite,
goma y el café barato que Tommy Johnson preparaba todo el día lo recibieron. Bennett consiguió un trabajo de transmisión. El dueño jura que solo necesita líquido, pero escucho que Tommy tenía 62 años, era testarudo y el único jefe que le había dado a Michael un horario flexible para Lilis. Eventos escolares y citas médicas. Para la hora del almuerzo, Michael había confirmado las sospechas de Tommy sobre la transmisión y le dio la mala noticia al dueño. Comió su sándwich sentado en un cubo volcado en la parte trasera, hojeando un folleto de la universidad comunitaria sobre títulos de ingeniería en otra vida antes de que llegara la responsabilidad. Recordó que había tenido becas y soñaba con diseñar motores, no solo repararlos. Estos momentos de tranquilidad eran cuando la ausencia a su lado se sentía más pesada. No solo Angela pensó que esa herida había cicatrizado, sino también la compañía. Alguien con quien compartir los pequeños triunfos de Lily. Alguien con quien reírse. El cliente que insistía en que el ruido del motor desaparecería si subían el volumen de la radio. Michael había tenido 2 citas en 3 años. Ambas terminaron temprano cuando las mujeres notaron la frecuencia con la que revisaba su teléfono en busca de mensajes de la señora García y su vecina anciana. O que observaba a Lily, a quien su madre había visitado. La Navidad pasada, observándolo con ojos comprensivos mientras arreglaba los juguetes nuevos de Lily sin leer las instrucciones. Tu corazón es como una locomotora, hijo, había dicho ella. A veces se rompe, pero eso no significa que no se pueda arreglar. Había cambiado de tema, lo que le incomodaba. Por la noche, después de que Lily se dormía, Michael a veces se encontraba poniendo 2 cubiertos en la mesa antes de despertar de sus sueños, donde el apartamento no parecía demasiado tranquilo. Mantenía estos momentos en privado, no queriendo que Lily se preocupara de que papá se sintiera solo, porque en realidad no lo estaba. Tenía a su hija, su trabajo, la satisfacción de hacer funcionar cosas rotas. Pero a veces, cuando pasaban junto a familias felices en el parque, Michael miraba hacia otro lado y se concentraba en enseñarle a Lily a identificar diferentes especies de árboles o cómo funcionaban las poleas en el equipo del patio de recreo. El conocimiento era algo que podía darle incluso cuando otras cosas estaban fuera de su alcance. Y a veces, cuando Lily hacía preguntas inocentes sobre cuándo volvería mamá, él respondía con gentil honestidad y luego los distraía a ambos enseñándole algo nuevo, como cambiar el aceite de su camioneta o calcular la propina en su cena mensual en el restaurante donde su padre le había enseñado mecánica antes de morir. Cuando Michael tenía 19 años, esa conexión a lo largo del tiempo se sintió sagrada. Un legado de conocimiento práctico. La modesta cuenta bancaria de Michael nunca reflejó la riqueza de su carácter. La forma en que los vecinos lo saludaban cuando pasaba en coche. Cómo mantenía un inventario mental de las necesidades de los residentes mayores. Durante las tormentas de invierno, las pequeñas reparaciones que hacía gratis. Había aprendido que la felicidad no se trataba de lo que poseías, sino de lo que regalabas. Y sí a veces se quedaba despierto preguntándose si esa filosofía sería suficiente para Lily a medida que envejecía y quería cosas que él no podía proporcionar. Eso también formaba parte de la paternidad. A 320 kilómetros al norte, en una oficina con paredes de cristal y vistas al horizonte de Seattle, Elizabeth Eliza Winters cerró la puerta tras otra tensa reunión de la junta. Se quitó los tacones de 10 centímetros en cuanto estuvo sola, presionando sus pies descalzos contra el fresco suelo de madera. La pared opuesta a su escritorio exhibía portadas de revistas enmarcadas con su historia de éxito. Winters Automotive Group, como una mujer construyó un imperio de lujo a los 36 años. Eliza había logrado todo lo que la sociedad consideraba digno. El grupo automotriz ganador incluía 17 concesionarios en la costa oeste, especializados en marcas de lujo, cuyos nombres por sí solos transmitían estatus. Las ganancias del trimestre pasado superaron las proyecciones en un 12%. Su armario contenía trajes a medida de todos los colores. Su moderna mansión en las colinas había aparecido en revistas de arquitectura.
Nada de esto le ayudó con los ataques de pánico que habían comenzado hacía 6 meses. Su asistente ejecutivo llamó brevemente a la puerta antes de entrar. A las 4, el Dr. Myers llamó para confirmar su cita. El Dr. Myers, el terapeuta que Elisa había empezado a atender a regañadientes tras despertarse una noche jadeando, convencida de que se estaba muriendo. El diagnóstico no fue un infarto, sino ansiedad. «Estás desconectado de ti mismo», le dijo el médico en su última sesión. «¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que realmente te trajo alegría?» Elisa no pudo responder al silencio que se había extendido incómodamente. «Construiste tu empresa en torno a los automóviles», había comentado el Dr. Myers. «¿Todavía los disfrutas o se han convertido en solo números en hojas de cálculo?» La pregunta la había tocado la fibra sensible de niña. Elisa pasaba los fines de semana en el pequeño taller de su padre aprendiendo a identificar problemas de motor con el sonido. La satisfacción de los pernos bien apretados. La alquimia de revivir máquinas muertas. Robert Winters había sido un mecánico talentoso, pero un pésimo hombre de negocios después de su muerte hace 5 años. Elisa encontró su taller profundamente endeudado. A pesar de tener una clientela fiel, le había dicho durante su última discusión: «Te estás convirtiendo en alguien que no reconozco». Cuando ella sugirió modernizar sus prácticas comerciales, sus últimas palabras aún la atormentaban. «No pierdas de vista lo que importa. Lizzie, el éxito no significa nada si olvidas por qué empezaste». Ahora, sola en su oficina, Elisa pateó el documento de estrategia por encima del escritorio y revisó su calendario privado. Este fin de semana estaba reservado para su ritual mensual, del que su equipo ejecutivo y su exmarido no sabían nada. Conducía el Honda Civic restaurado de su padre, el primer coche que habían reconstruido juntos. Visitar su tumba en Portland el fin de semana le proporcionaría un anonimato precioso, lejos de empleados que necesitaban orientación constante y obligaciones sociales que la hacían sentir cada vez más vacía. Elisa se puso vaqueros y un suéter sencillo en su baño privado, se desmaquilló y se recogió el pelo en una coleta. La transformación fue notable. De directora ejecutiva intocable a mujer común y corriente con esta ropa y su bolso de diseñador escondido bajo el asiento, se volvió invisible, nadie esperaba verla. Elizabeth Winters, cuyo patrimonio neto superaba los $70 millones, conduciendo un Honda de 20 años o cargando gasolina, estos fines de semana eran sus únicos. Un respiro para mantener la perfección. Su matrimonio había terminado hacía 2 años cuando Jonathan dejó claro que quería una esposa trofeo, no una pareja igualitaria que trabajara 60 horas semanales. El divorcio fue amistoso pero solitario. El ambiente de citas no le atraía. La mayoría de los hombres se sentían intimidados por su éxito o la veían como un símbolo de estatus. El viaje a Portland solía despejar su mente, pero hoy, el motor de su Honda empezó a sonar inusualmente cerca de Oregon City. Cuando llegó a los límites de la ciudad de Portland, la luz de verificación del motor parpadeó de forma ominosa. Los conocimientos de mecánica de Elisa le indicaron que el carburador estaba fallando. Una solución sencilla con las herramientas adecuadas, pero no. En el camino, se detuvo en el estacionamiento de un supermercado y pidió una grúa. El operador le prometió una espera de 3 horas el domingo por la tarde. Fue entonces cuando vio a un hombre ayudando a una pareja de ancianos con su minivan averiada desde la distancia. Observó sus eficientes movimientos, la forma en que le explicaba algo. La mujer Grella, mientras demostraba con cuidado la minivan cuando la pareja se fue, se acercó vacilante. «Disculpe», dijo. «No estoy acostumbrada a pedir ayuda. Mi coche tiene problemas. ¿Cree que podría echar un vistazo?» Michael Bennett se limpió las manos con un trapo antes de extender una. Michael dijo simplemente cuál parece ser el problema. Elisa explicó los síntomas. Sorprendida cuando asintió con comprensión inmediata. Dijeron simultáneamente: «Carburador». Luego compartieron una mirada de sorpresa. «¿Sabes de coches?», preguntó. Arqueó las cejas ligeramente.
respondió ella de repente, protegiendo su privacidad. Mi padre me enseñó lo básico. Michael trabajaba metódicamente. Sus movimientos eran eficientes, sin prisas. Explicó lo que hacía sin condescendencia. Elisa se encontró haciendo preguntas que revelaban más conocimiento del que pretendía. Sus manos se tocaron brevemente, buscando la misma llave inglesa, y ella sintió una inesperada conexión. Cuando la reparación estuvo completa, buscó su billetera. Michael estrechó su mano. Cabeza, solo ayuda a alguien más cuando puedas, dijo Elisa, alejándose en el coche, confundida, al darse cuenta demasiado tarde de que había dejado su tarjetero en el suelo, el que tenía su nombre completo y cargo grabados en oro. A la mañana siguiente, Elisa se encontró conduciendo de vuelta al mismo supermercado, diciéndose que necesitaba recuperar su tarjetero antes de que alguien lo relacionara con ella. La verdadera razón parecía más complicada. Vio a Michael en un pequeño restaurante al otro lado de la calle, sentado con una joven con su misma mirada pensativa a través de la ventana. Elisa observó su interacción relajada, la forma en que él escuchaba atentamente la historia animada de la niña, como le limpiaba suavemente el jarabe de la mejilla, proyectaban una unidad completa en sí misma. Elisa casi se alejó, pero la niña la vio por la ventana y la saludó con entusiasmo. Atrapada, Elisa entró en el restaurante. «Eres la señora del coche», anunció la niña mientras Elisa se acercaba a su puesto. «Soy Lily. Papá arregló tu coche. Él puede arreglar cualquier cosa, casi cualquier cosa». Michael, corrigió con una sonrisa que transformó su rostro serio. «Elisa, ¿cierto? ¿Te gustaría acompañarnos? Los panqueques dominicales son nuestra tradición». «No quiero interrumpir». Elisa comenzó, pero Lily ya se acercaba, palmeando el asiento de vinilo a su lado. «¿Prefieres los de arándanos o los de chispas de chocolate?», Lily preguntó, y de alguna manera Elisa se encontró sentada, pidiendo café y panqueques de arándanos, absorbidos por su simple ritual. La conversación fluyó naturalmente de los autos al proyecto científico de Lily sobre máquinas simples y al trabajo de Michael en Johnson's Auto. Elisa evitó cuidadosamente mencionar su empresa o su riqueza. En lugar de compartir historias sobre el pequeño taller de su padre durante 2 horas. Ella era simplemente Elisa, no la señorita Winters, no la directora ejecutiva, no la mujer cuya firma apareció en los cheques de pago de cientos de empleados cuando se separaron. Elisa se sintió más ligera que en meses. Encontró razones para extender su estadía en Portland y reservar un hotel, en lugar de regresar a su mansión vacía de Seattle 3 días después. Ella deliberadamente llevó su Honda a Johnson's Auto, alegando un ruido persistente. Reconoció la sorpresa momentánea en los ojos de Michael antes de que su actitud profesional se apoderara de él mientras revisaba su auto. Observó sus interacciones, su paciencia con un cliente difícil, su relación de mentoría con una aprendiz adolescente, el respeto que mostraba a una anciana confundida sobre el programa de mantenimiento de su vehículo durante un periodo de baja actividad. Ella lo ayudó a reorganizar un estante de herramientas. Sus manos trabajaban en sincronía sin necesidad de palabras. Su jefe los observaba con ojos cómplices, haciendo un comentario sobre química que hizo que Michael se sonrojara y Elisa fingiera no haber oído que el sábado se encontraron en el mercado de agricultores. Un encuentro menos accidental que el que Elisa fingió. Lily la adoptó de inmediato, llevándola por los puestos para ayudarla a seleccionar los tomates perfectos. Michael observaba con una mezcla de diversión y algo más vulnerable cómo su hija y Elisa comparaban diferentes tipos de manzanas con la seriedad de los críticos de arte. No le gusta. Hasta. La gente se comporta con facilidad, dijo en voz baja mientras Lily charlaba con un vendedor de miel desde que su madre dejó esta simple declaración que contenía mucho dolor. Elisa la absorbió sin presionar, respetando los límites de su revelación. Terminaron compartiendo limonada casera en un banco del parque,
hablando hasta que el atardecer pintó el cielo de colores que hicieron que los edificios ordinarios parecieran momentáneamente mágicos. La semana siguiente, una tormenta repentina dejó a Elisa varada cerca del apartamento de Michael, una circunstancia que ella había creado al monitorear el pronóstico del tiempo. Se unió a su noche de cine con inesperada facilidad, ayudando a Lily con la tarea de ciencias sobre máquinas simples, demostrando principios con objetos domésticos. «Sabes mucho de ingeniería», comentó Michael más tarde, después de que Lily se durmiera y compartieran café en su pequeña mesa de la cocina. «Mi padre me enseñó antes de la universidad», respondió ella, ofreciendo un pedazo de su pasado. Él quería que entendiera cómo funcionaban las cosas antes de aprender a venderlas. La sonrisa de Michael era genuina, pero teñida de algo parecido al arrepentimiento. Iba a la escuela de ingeniería cuando la vida tenía otros planes. «Tu hija Elisa dijo», entendiendo. Él asintió. «El mejor desvío que jamás tomé». Con el paso de las semanas, Elisa se encontró creando más razones para estar en Portland. Canceló una reunión de la junta directiva para asistir a la feria de ciencias de la escuela de Lily, donde la niña de 8 años demostró con orgullo un sistema de poleas que levantaba su mochila. Con un mínimo esfuerzo, ayudó a Michael a reconstruir un carburador en su taller de la sala. La risa fluía libremente hasta que fue interrumpida por una llamada de su asistente, la señorita Winters. «La reunión del director ejecutivo empieza en 20 minutos». Se escuchó la voz a través del altavoz de su teléfono. Michael se quedó paralizado. Con la llave inglesa en la mano, sus ojos encontraron los de ella con un reconocimiento creciente. «El grupo automotriz de Winter», dijo lentamente después de que ella terminara la llamada. «Esa eres tú». La calidez entre ellos se cristalizó en una distancia repentina. Elisa buscó las palabras, pero todo sonaba vacío ante la traición en sus ojos. Esa noche, después de que Lily se durmiera, Michael investigó el grupo automotriz de Winter en línea cada nuevo descubrimiento. Sintió como un golpe físico. El imperio de Elisa, que vale miles de millones, su cara. En revistas de negocios, fotos de ella en gallas con famosos cortando cintas en inauguraciones de concesionarios todas estas semanas. Había estado viviendo una doble vida mientras se convertía en parte de la suya, mientras él compartía sus dificultades, sus sueños para Lily, sus preocupaciones financieras. ¿Se había estado riendo de su vida sencilla? ¿Era esto una especie de experimento social? Dormir con el mecánico y su hija. A la mañana siguiente, la confrontó en su apartamento. Su voz era fría, de una manera que Lily nunca había escuchado. ¿Fue esto divertido para ti? Viéndonos luchar mientras tú tienes millones. Michael, por favor. Elisa empezó. ¿No fue así entonces? ¿Cómo fue? Porque desde mi punto de vista, has estado mintiendo desde el día que nos conocimos. Yo no mentía, replicó ella. Sus ojos brillaban. Solo no te lo conté todo. Una mentira por omisión sigue siendo una mentira. Dijo que fingiste ser alguien que eres. No. Eso es lo que pasa. La voz de Elisa se quebró. Así soy yo, la verdadera yo, la directora ejecutiva. Esa es la farsa. Lily apareció en el pasillo. Ojos abiertos como platos al oír las voces alzadas. Papá, ¿por qué estás enfadado con Lisa? Michael bajó la voz. Pero no su guardia. Cosas de adultos. Liliad, ¿puedes jugar un rato en tu habitación cuando Lily se fue a regañadientes? Elisa lo intentó de nuevo por primera vez en años. Alguien me vio. No mi cuenta bancaria ni mi empresa. ¿Sabes lo raro que es eso? La gente como tú siempre piensa que puede comprar lo que quiera. Michael dijo con amargura. Nunca quiso comprar nada. Elisa respondió, con lágrimas amenazando, solo quería ser real con alguien. Se fue llorando, dejando caer un sobre al salir. Contenía una solicitud de beca de ingeniería que Michael había mencionado. Queriendo seguir adelante, se quedó sosteniéndolo.
dividido entre el orgullo, el dolor y darse cuenta de que había estado escuchando, intentando ayudar a su manera esa noche. Lily preguntó por qué Lisa no volvía. Y Michael no tenía una buena respuesta. Él vio paralelismos con la partida de su exesposa, lo que desencadenó problemas de abandono más profundos. Creyó haber resuelto la voz de su padre, que resonó en su memoria. El orgullo puede mantener un motor en marcha, pero convierte a un conductor solitario. Elisa regresó a su mansión vacía, mirando su pared de logros, sintiéndose vacía. Tocó la sencilla pulsera de la amistad que Lily le había dado, haciéndola más valiosa que la joya de diamantes en su caja fuerte. La distancia entre ellos creció con el paso de las semanas. Michael se entregó al trabajo, negándose a hablar sobre Elisa. Lily dejó de dibujar y seguía preguntando cuándo visitaría a Elisa. Elisa observaba el apartamento de Michael desde su coche, pero nunca se acercó. Regresó a su imagen corporativa, pero no encontró satisfacción. Entonces llegó la devastadora noticia. El auto de Johnson se vendería a una cadena corporativa después de 15 años. Michael se enfrentó al desempleo, con facturas que pagar y una hija que mantener. 3 semanas después, Lily desarrolló una fiebre alta que no bajaba a medianoche. La temperatura alcanzó los 40 grados centígrados y Michael decidió que necesitaban atención de emergencia, pero cuando intentó arrancar su camioneta, el motor no funcionaba. No se dio la vuelta. Su vecino no estaba en casa para ayudar y los taxis estaban llenos en la noche lluviosa. Michael, desesperado, envolvió a Lily en mantas y comenzó a cargarla a través de la tormenta hacia el hospital, a 20 cuadras. Habían recorrido la mitad del camino cuando un auto de lujo se detuvo junto a ellos. La ventanilla bajó para revelar a Alisa al volante. Sus miradas se encontraron a través de la lluvia. El cristal de la ventana no necesitó palabras. Por favor, dijo simplemente en el hospital. Elisa se encargó de la admisión mientras Michael sostenía a Lily. Se quedó toda la noche en la sala de espera a pesar de una reunión importante. Al día siguiente, Michael la notó durmiendo incómodamente en una silla y la cubrió con su chaqueta cuando el doctor le mencionó a su familia. Ninguno de los dos corrigió la suposición al amanecer. Conversaron en voz baja sobre miedos, arrepentimientos y malentendidos. Ya no sabía cómo ser auténtica hasta que te conocí. Elisa admitió que te alejé porque era más fácil que arriesgarme a que me volvieran a lastimar. Michael respondió cuando a Lily le dieron de alta con antibióticos en una cita de seguimiento. Elisa los llevó a casa en silencio antes de irse. Mencionó una vacante en la división de restauración de artículos antiguos de su empresa. Michael se irritó ante la supuesta caridad. No es caridad. Elisa replicó, es un reconocimiento al talento. El puesto ha estado vacante porque nadie tiene tu habilidad. Dejó su tarjeta de presentación. Tu elección. Sin presión. Michael la observó alejarse. El conflicto era evidente en cada línea de su cuerpo. Esa noche, investigó el puesto y descubrió que era legítimo, prestigioso y bien pagado. Lily lo encontró en la computadora. Papá, a veces ayudar no es lo mismo que herir, dijo con sabiduría infantil. 2 semanas después, Michael condujo a Seattle para la entrevista en su camioneta reparada. La sede de cristal de Winters Automotive lo intimidó y casi se dio la vuelta en el estacionamiento, pero vio el dibujo de Lily guardado en su billetera, un retrato a crayón de 3 figuras con la etiqueta papá. Lisa y yo nos animamos a entrar en la entrevista con los miembros de la junta directiva. Salió bien. Elisa estuvo notablemente ausente. La prueba final consistía en diagnosticar un problema en un Ferrari clásico poco común sin herramientas de diagnóstico modernas. Michael lo resolvió con un enfoque innovador que otros habían pasado por alto. Cuando le ofrecieron el puesto, preguntó directamente si Elisa había influido en la decisión. La señora Winters se recusó del proceso. El director de recursos humanos explicó, dijo, tu trabajo debería hablar por sí solo. Michael aceptó el puesto y se mudó con Lily a un modesto apartamento en Seattle.
Elisa mantuvo una distancia profesional, respetando sus límites. Sus colegas lo respetaban por su habilidad, no por su conexión con el director ejecutivo. Escuchó rumores sobre los cambios recientes de Ela. Era más accesible y menos adicto al trabajo. 6 meses después, la innovadora técnica de restauración de Michael apareció en una revista automotriz. La compañía organizó una celebración donde fue invitado a demostrar su método a los líderes de la industria. Durante su presentación, agradeció las enseñanzas de su padre y mencionó a alguien que me recordó porque me encanta arreglar cosas. Elisa se quedó entre el público. Sus ojos se cruzaron brevemente al otro lado de la sala llena. Esa noche, Michael y Lily regresaron a casa y encontraron la calle llena de docenas de autos de lujo mientras observaban confundidos a los dueños salir. Michael había ayudado durante años en el estacionamiento del supermercado. Uno por uno, compartieron historias de su amabilidad. Una madre soltera cuyo auto arregló antes de entrevista de trabajo, un anciano que no podía pagar reparaciones, un estudiante que necesitaba transporte confiable para la universidad. Todos revelaron que habían sido contactados por una fuente anónima que los había rastreado. Tras años de amabilidad informal, llegó el último auto. Elisa conducía el Honda Civic donde se conocieron. Ahora está restaurado a la perfección, pero conserva su carácter. Se acercó con humildad. Quería demostrarte que todos a quienes ayudas recuerdan, dijo en voz baja. ¿Me tomo todas estas molestias?, preguntó Michael con la voz cargada de emoción. Porque me enseñaste que el valor no está en lo que cuestan las cosas, sino en lo que significan. Lily corrió a abrazar a Elisa, rompiendo la tensión entre los adultos. Michael finalmente dejó caer sus muros. Tenía miedo de volver a perder a alguien. La mirada de Elisa se mantuvo firme. No me iré a ningún lado, a menos que me lo pidas. Un año después, Michael dirigió el nuevo programa comunitario de Winters Automotive, que ofrecía clínicas de reparación gratuitas para familias de bajos ingresos con mecánicos voluntarios. Elisa se involucró más en los aspectos prácticos del negocio y menos en la política corporativa. Restauraban autos clásicos juntos los fines de semana en el garaje de una casa. Lily aprendía mecánica con sus dibujos, que ahora cubrían el refrigerador compartido. Michael y Elisa trabajaron juntos. Ambos se transformaron. Él encontró un propósito más allá de la supervivencia. Ella se reencontró con su yo auténtico. Juntos crearon algo que ninguno podría construir solo. El problema con las piezas rotas es que a veces encajan a la perfección para crear algo más fuerte que antes. El amor verdadero no requiere símbolos de estatus. O en circunstancias perfectas, se requiere el coraje para volver a ser vulnerable después de haber sido destrozado. Si esta historia te recordó que la bondad crea ondas que tal vez nunca veamos y que la conexión auténtica es la moneda más valiosa que tenemos, por favor, compártela con alguien que necesite creer que la bondad genuina aún existe en nuestro mundo.